Trasciende que López Obrador salió huyendo a Cuba. El viernes fue la noticia como reguero de polvo en las redes sociales y además se enfrentó mucho a defensores y opositores de López Obrador. Era tendencia. AMLO, presidente narco, AMLO en Cuba, y bueno, una serie de hashtags bastante interesantes. ¿De dónde viene esta versión? Bueno, está interesante porque no la publica cualquier sitio. Es una nota que se adjudica el sitio La Otra Opinión del periodista Ricardo Alemán, un periodista que tiene muchos años en el medio y que de pronto no va a escribir por escribir. Él habla que es un trascendido, cuidando mucho las formas por si, bueno, lo cuestionaban y por no tener pruebas de que López Obrador esté en Cuba. Sin embargo, narra en su nota periodística que López Obrador salió huyendo ante el temor de la toma de posesión de Trump, pero principalmente por los dichos que se dijeron entre semana, comenzando por la advertencia que le lanza Ernesto Zedillo a Claudia Sheinbaum, estos señalamientos de que habita en el Palacio Nacional, aún habita en Palacio Nacional López Obrador, y luego ya el golpe brutal que le da Salvador García Soto, señalando que abrieron ya una carpeta de investigación y que es confirmada por el equipo de Marco Rubio, el próximo secretario de Estado, que hoy está tomando posesión. Así que con esta nueva era Trump, se supone que hay un riesgo de que López Obrador pueda ser aprehendido, llevado a prisión, por lo que están ya colaborando algunos capos encabezados por el Mayo Zambada. Así que bueno, pues el trascendido ahí está. López Obrador sale huyendo a Cuba y es algo que llama la atención porque coincide con una información que en este canal se dijo hace un mes cuando entrevisté a Carlos Calvo. Carlos Calvo fue un ex colaborador de seguridad en el equipo cercano de Fidel Castro y terminó desertando y huyendo primero a México y hoy a Estados Unidos. Vive en Florida. Es uno de los críticos muy duros de la narcodictadura cubana. Y de pronto, en aquel entonces, Carlos Calvo, hace más o menos mes y medio, Carlos Calvo nos advertía que estaban preparando la residencia de Fidel en Cayo Piedra. La residencia de Fidel para López Obrador. Regreso y les cuento eso, y antes le damos una repasada a la nota de Ricardo Alemán en su sitio La Otra Opinión. ¿Cómo están, amigos? Excelente inicio de semana, inicio de nueva era. Vamos a ver hoy cómo se comporta durante el día los mercados, la política internacional, la seguridad, las fronteras. Bueno, Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Hoy ya es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Interesantes movimientos, lo que ocurrió con TikTok, bastante interesante lo que ocurrió con TikTok. Biden estuvo a nada de ahorcarlo y le deja esa última ofrenda a Donald Trump. Donald Trump salva a TikTok, da una prórroga, la plataforma se reconecta, primero se da de baja, anuncia su salida y luego se reconecta. Finalmente, Donald Trump llama la atención, anuncia que en sus primeros 100 días va a visitar China y va a buscar un acuerdo comercial con China. Ya no entendimos. O sea, a Donald Trump lo que le enoja es que en México se utilice a México para comerciar con los chinos y que México exporte a Estados Unidos lo que le compra a los chinos. Pero Donald Trump
no está peleado con el comercio con China. O sea, siempre y cuando lo hagan los estadounidenses, no lo hagan los mexicanos. Bueno, finalmente le están ocurriendo muchas cosas. Vamos a ver qué se desarrolla durante el día. Vamos a estar pendientes. Seguramente toda la semana habrá muchos videos, no aquí, en todos lados, sobre este inicio de la nueva era Trump 2.0. Por lo pronto, vamos a ver que en Palacio Nacional provocó Trump nerviosismo. Sin duda provocó. Voy a leer primero la nota de Ricardo Alemán, de La Otra Opinión, el sitio La Otra Opinión, donde él señala que de Andrés Manuel ya se peló, ya se fue, ya salió huyendo. Gente, es que anda una mosca, me quiero tirar esa mosca me está distrayendo horrible. Se me dio una mosca en mi estudio. La Otra Opinión. Trasciende que AMLO viajó a Cuba horas antes de que Trump tome posesión. O sea, esto ocurrió el viernes. Horas antes, pues serán días antes, pero bueno, así la encabeza. Es una nota de David Cabrera publicada el 17 de enero. Y les digo, de inmediato se convirtió en tendencia. Este viernes trascendió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Cuba a unas horas antes de que Donald Trump tome posesión como presidente de los Estados Unidos. Los titulares en las redes sociales comenzaron a caminar brutal a partir de la publicación. Trasciende que AMLO viajó a Cuba horas antes de que Trump tome posesión. Y bueno, ya como les informé al inicio, se da un enfrentamiento en redes que la vuelve en tendencia. Y si era una nota que debió haber pasado inadvertida, se convirtió en una nota de las más vistas. Yo creo que de las más vistas en los últimos, por lo menos en este reciente año, en el portal de Ricardo Alemán. En los comedores políticos circula la versión de que el exmandatario tabasqueño salió del país a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas de México en dirección a la isla caribeña. Sin embargo, se desconoce exactamente cuándo habría ocurrido el viaje. Hasta el momento, ninguna fuente oficial del actual gobierno de la 4T ha confirmado, pero esta parte es muy importante, o ha desmentido dicha información. Quizá Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera lo vaya a hacer, quizá, porque esto reventó el viernes y bueno, ya pasó, pero llama la atención que el fin de semana tuvo actividades. Llama la atención que Claudia Sheinbaum tuvo muchas actividades el fin de semana y hubo pronunciamientos por varios temas, nuevamente contra Trump. Bueno, no contra Trump, sino una posición frente a las posiciones políticas de Trump. Y ahí Claudia jamás dijo sobre lo que dicen del expresidente, no es cierto que está Cuba. No la han negado. Esta parte es muy importante y es muy provocadora. En el periodismo es muy interesante, porque los periodistas dicen, oye, se fue López Obrador, sí, pero no puedes decir que yo te lo dije, ok. Entonces no tienes fotografías, no tienes la hora del vuelo, no tienes nada. Y si de pronto, pues no tienes nada, ¿cómo demonios le haces? ¿Cómo le haces? Bueno, dices que trasciende. Entonces no la afirmas, pero comunicas que alguien filtró la información. Y finalmente, hay una parte hermosa en esto. Hasta el momento no lo han negado. Y eso significa que esto que se filtró, que lo dejaron correr por debajo de la mesa, que alguien fue de chismoso y se lo dijo a algún periodista, esto trasciende, pero pues esperas que salga el gobierno y diga, no es cierto. Y lo que hicieron fue lanzar a todos los aplaudidores. Se ve que Jesús Ramírez Cuevas quería desesperadamente que la nota se desvirtuara y de verdad no saben cómo se gastaron horas publicando en las redes sociales los aplaudidores de López Obrador para defender que no estaba en Cuba, que está en Palenque, que está descansando, etc. Pero oficialmente no hubo una negativa.
Digo, a ver, no se trataba de un youtuber como su servidor de pronto sacando un borregazo, una nota que no tenga caso. No se trataba de eso. Se trata de una nota publicada en un portal que no es un portal pirata, es un portal oficial, un medio de comunicación. La otra opinión ya lleva tiempo trabajando como medio de comunicación, es un medio de comunicación de estos alternativos que han nacido a raíz del Internet. Pero es dirigido por un periodista de mucho tiempo, de muchos años de trabajo como periodista, que es Ricardo Alemán. Así que no es un trascendido de un youtuber como el Troll, desconocido, un pedazo de güey allá de Oaxaca. No, no, no. Se trata de Ricardo Alemán en uno de los sitios alternativos de mucha influencia, de mucha visualización, que es La Otra Opinión. Si ahí la nota ya sale como una nota periodística, entonces el gobierno de la República, Paulina Silva, la hija del dueño de Polymarch, debería entonces de salir a negar la información. Pero se quedaron callados, completamente callados. ¿Por qué se quedan callados? Porque no vaya a ser en una de esas que aparezca una foto de López Obrador en Cuba. Y entonces, si hoy salen a negarlo, mañana terminan exhibidos. Yo no sé si está en Cuba. Ya eché a caminar muchas cosas. Va a ser difícil el régimen. Si López Obrador está allá, el régimen lo va. No. Lo va a supercuidar. Lo van a esconder. Van a tratar de que no se sepa, se vea. Así que esta es la nota de Ricardo Alemán. Ricardo Alemán habla sobre las investigaciones de López Obrador. Termino de leer la nota para darle pues, la cordialidad a este medio. Vamos a leerla. Investigación contra López. Cabe recordar que en febrero del 2024 el New York Times dijo que el gobierno de Estados Unidos revisó presuntos vínculos del entonces presidente con cárteles mexicanos en el 2018. La investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero ventilan que aliados cercanos del presidente se reunieron con narcos y recibieron millones de dólares. La investigación fue cerrada luego de que autoridades estadounidenses concluyeron que podía causar un conflicto diplomático en México. En gran parte la decisión se tomó tras la reacción del gobierno de México cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en el 2020. Así lo dice el New York Times. No obstante, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que no había una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre AMLO en ese momento, porque antes ya había cerrado. Obama ordenó cerrarla. De hecho, el propio Felipe Calderón, voy a agregar aquí datos importantes. A ver, la investigación sí existió. Se abrieron los expedientes. Y se ha abierto en dos momentos. Uno de los momentos más importantes es cuando López Obrador acusaba a Felipe Calderón de espurio y de armarle y de incendiarle el país por el fraude electoral. En ese momento Calderón fue enterado por la Casa Blanca y Calderón les pidió que no tocaran a López Obrador porque lo único que iban a hacer es convertirlo en víctima. Es decir, López Obrador acusaba un fraude y de pronto Estados Unidos lo detiene por narco. Dice Calderón, eso se va a tomar como que lo estamos pues sacando de la jugada, construyéndole una acusación. No va a tener el peso, la gente va a creer que lo estamos haciendo para dejarlo fuera de su activismo político. Y entonces Estados Unidos decide cerrar la investigación. El presidente Obama fue el que dio la orden de que se cerrara el expediente en contra de López Obrador. Pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio una conferencia de prensa y dijo que sí, que se cerraba, pero que sí existió y que se cerraba por una cuestión diplomática, política. Es decir, jamás enjuició a López Obrador
para saber si era culpable o inocente. Eso hubiera sido una herramienta bastante interesante. No, se fue con eso, pero sí existió. Luego aparece años después el tema de Salvador Cienfuegos. Y nuevamente, López Obrador logra rescatar a Cienfuegos. Donald Trump consigue un muro de 27,000 soldados para detener la migración, pero el procurador lo dice muy claro, inclusive lo escriben en un libro, que le dieron la oportunidad a México para que fuera enjuiciado Salvador, o sea, no fue exonerado, sino solamente le transfirieron esta responsabilidad del gobierno mexicano, la cual al mes siguiente optó por iniciar un proceso donde iban a exonerar al general. Cuando esto ocurrió, la DEA dijo, no hay bronca, sabíamos lo que iba a ocurrir. Así que queda abierta la posibilidad en Estados Unidos de reabrir el caso en contra del general y de cualquier otra autoridad coludida. De hecho, tenemos pruebas, grabaciones, documentos, una investigación sólida que podría armar un expediente y reabrir el caso en contra del general. O sea, les lanzaron la advertencia en pocas palabras, sí, exonérenlo, nada más que aquí lo vamos a esperar a que venga Disneylandia, a ver si es cierto. Así que finalmente sí ha habido este asunto. Y el más reciente es lo que publica esta semana, el día martes, Salvador García Soto, el periodista. Y dice que sí, que hay un expediente que se está integrando en contra de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y quién confirma esto? La oficina de Marco Rubio, el próximo jefe de Estado. Es la propia oficina de Marco Rubio la que confirma que sí están integrándolo y que es como consecuencia de lo que han declarado los líderes del narco que están detenidos en Estados Unidos y que están colaborando. Finalmente, el mismo jueves, Anabel Hernández confirma la información de Salvador García Soto y agrega unos datos nuevos. Esto puso como loco al gobierno. Miren, sumado a la nota de Ricardo Alemán, hay otros que han escrito sobre esto. Esto me llama la atención porque cuando uno empieza ya a rascar a ver quién más está comentando de que López Obrador ya se fugó, hay varios que están comentando y hay una versión de que hubo una reunión en Palacio Nacional. De hecho, mi gran amigo Luis Berman en su canal también lo publica y él retoma este dato que yo también encontré y que leí. Hubo una reunión a raíz de la publicación de Salvador García Soto. Se da una reunión en Palacio Nacional. ¿Se acuerdan que al otro día subieron las vallas y metieron doble valla y con más altura en Palacio Nacional? Bueno, se habla que hubo una reunión en Palacio Nacional con el propio Andrés Manuel y con varios asesores, secretarios de la defensa, varios, y que ahí se tomó la determinación de que López Obrador debería de irse a Cuba, protegido, a raíz de la publicación de Salvador García Soto. Así que levantan la muralla para poder sacar a Andrés Manuel del palacio y poder trasladarlo a las instalaciones de la Fuerza Aérea, en donde iba a tomar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo llevaría a Cuba. Eso también se ha publicado. Pero ¿cómo coinciden la reunión con la publicación de Salvador? ¿Cómo coincide que de pronto amurallaron sin ninguna justificación? Es que esto es lo que me llamaba mucho la atención. ¿Por qué el miércoles estaban amurallando el palacio si no hay protestas, no hay una marcha en puerta? O sea, digo, el 8 de marzo, pues ya ven cómo se pone. No, el miércoles estaban amurallando el palacio. ¿Qué escondían? Bueno, muchos rumoran que esconden a López Obrador. Y Ernesto Zedillo lo dijo, el caudillo que vive en un cuarto anexo en Palacio Nacional. Finalmente, a López Obrador nadie lo ha visto en Palenque. De hecho, hay varias publicaciones que hablan de que López Obrador
no ha ido a Palenque por cuestiones de seguridad y que ha permanecido en Palacio. No con Beatriz Gutiérrez Müller. Hay el testimonio de Elena Chávez que habla de que Beatriz se fue a Londres y que ha vivido en la embajada de Londres con su hijo. López Obrador, nadie lo ha visto. Nadie ha negado esta versión de la otra opinión. Y recuerdo, viene a mi memoria, que en este canal nosotros platicamos con Carlos Calvo. Carlos Calvo es un cubano exmilitar. Él pertenecía al equipo de seguridad del primer círculo de Fidel Castro. Él logra salir de la isla con su familia y jamás regresa. Se viene a vivir a México un tiempo y luego se va a Florida. Hoy Carlos Calvo tiene un canal de YouTube, no se dedica nada más a eso. Yo conocí a Carlos personalmente ahora que fui a Florida. Tiene una empresa turística de transporte. Carlos Calvo nos comentaba en aquel entonces que había mucho revuelo en Cuba. Les voy a decir por qué. Todavía estaba, de hecho no, me lo dijo mucho antes. Todavía estaba López Obrador gobernador en los últimos meses, pero ya había ganado Claudia Sheinbaum. O sea, creo que el programa fue por ahí de septiembre. Carlos Calvo nos decía que cubanos, amigos suyos, le habían comentado que en Cayo Piedra, así se le llama a la isla donde Fidel Castro tiene esta casa. Esta es la residencia oficial de Fidel. Está en Cayo Piedra, una isla afuera de la isla. Este lugar es muy conocido porque ahí se estableció una residencia con todo el lujo que usted pueda imaginarse. Esta era la residencia privada de Fidel Castro. Algunos mandatarios, algunas personalidades, algunos artistas. Gabriel García Márquez estuvo ahí. Muchos conocen esta isla por eso. López Portillo. La casa la casa no es ocupada por nadie oficialmente, pues era la casa de Fidel de descanso. Incluso estaba un poco descuidada. En septiembre, Carlos Calvo nos platica que cubanos comentaban que López Obrador se iba a ir a vivir ahí. Y entonces le dije, oye Carlos, ¿por qué me dices que...? Les voy a dejar la entrevista, en los cuadritos al final del video, les voy a dejar la entrevista. Y yo le dije a Carlos, oye Carlos, ¿por qué lo aseguran que es López Obrador? Me dijo, mira, comentan mis paisanos que llegaron 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, con muebles, con accesorios, con una serie de herramientas, materiales, para poder rehabilitar la casa de Fidel en Cayo Piedra. Dije, cabrón, eran aviones de la Fuerza Aérea. Y segundo, que era personal militar el que comandaba la rehabilitación, coordinados con personal del gobierno cubano, y que contrataron cubanos para la mano de obra, para pintar, rehabilitar, resanar, que contrataron cubanos. Y que contrataron bastantes cubanos para que fueran a arreglar la casa de Fidel, pues les pagaron. Y no faltó el que soltó la sopa y dijo, estamos trabajando en la casa de Fidel, allá en Cayo Piedra, se la están preparando para López Obrador, y ya están sus soldados mexicanos, y contaron todo lo que se estaba haciendo. ¿Qué preparaban? Preparaban la casa para López Obrador. Se rumoraba que a los 2 días de terminar su mandato, López Obrador saldría directo a Cuba. Esta versión la confirmaron los propios cubanos, que la casa la estaban arreglando, la casa de Fidel la estaban arreglando para López Obrador. Y bueno,
Ya sabemos todos la historia de cómo López Obrador ha mantenido a la isla. De hecho, acaba de publicarse el INAI. El INAI acaba de determinar que Pemex debe de informar cuánto combustible le ha enviado a Cuba. O sea, voy a hacer un video de eso para mañana, sobre la determinación que esta sentencia que ha establecido el INAI para transparentar las cantidades reales del petróleo que se está enviando a Cuba. Todavía funciona el INAI, de lo último que está haciendo el INAI. Pero bueno, pues ahí está la versión. Yo finalmente lo dejo muy en claro. Me gusta ser transparente. Esta información puede ser un volado, un borregazo, sí. Nada más que tiene muchas cosas a pensar. Uno, coinciden los tiempos, lo que está ocurriendo, las declaraciones desde Estados Unidos de Marco Rubio, del propio Donald Trump, de ahora su próxima fiscal. O sea, sí hay un señalamiento sobre estas autoridades mexicanas que están siendo investigadas. Segundo, insisto, la nota la publica el trascendido, lo publica Ricardo Alemán en La Otra Opinión, que no es un periodista improvisado y que es un portal de noticias, sí, de los alternativos, pero es un portal de noticias. Y finalmente el gobierno federal, o el equipo de López Obrador, si no quisieran que o si tienen la certeza de que esta nota es falsa, deberían de estar haciendo el comunicado. Insisto, vamos a ver hoy qué pasa en la mañanera. Si en la mañanera lo desmiente Claudia Sheinbaum, bueno, ahí va a quedar el desmentido. Nada más que se cuiden el día de mañana si aparece en una foto López Obrador en la isla. Nada más que se cuide de eso. Pero, por lo pronto, hasta el momento en que estoy haciendo este video, no hay ninguna negativa por parte del equipo de López Obrador o de Claudia Sheinbaum en donde se desmienta que López Obrador no está en Cuba. ¿Qué opina usted? Déjelo aquí en los comentarios. Voy a hacer una encuesta de estas que hago aquí en YouTube. ¿Usted piensa que está en Cuba? ¿Sí o no? Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comente el video, dele like o dislike y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre hoy en Estados Unidos, que es algo que sin duda pone de cabeza al mundo entero. Nos vemos en el siguiente podcast.